Bienvenidos a El Alep. Como ya es costumbre, cada septiembre en el canal nos gusta hablar de nuestro maravilloso cine mexicano. Aunque hoy la entrega se atrasó un poco, aquí queremos empezarlas. Hoy queremos hablar de el maravilloso cine de los ochentas. Pero nos queremos enfocar en este cine diferente, este cine un poco perturbador, hasta un poco grotesco, pero que sin embargo despertó mucho la sexualidad, por lo menos en el cine mexicano, o por lo menos despertó la sexualidad diferente, la sexualidad más brutal y sobre todo el amor libre. Este cine nos hizo ver de una manera muy diferente lo que es la cultura latinoamericana, sobre todo, pero también nos enseñó que el cine mexicano tenía para competir en cualquier rubro, con cualquier país, en cualquier evento mundial. Y es por eso que hoy el top es de 7 maravillosas películas de cómo abordaron la sexualidad en los años 80. Pues bienvenidos a El Alep, comenzamos. Y sin más preámbulo, en el número 7 de 1974, esta película se trazó un poco. De hecho, esta película, su boom fue más en los años 80. Recordemos que en los 70 el cine mexicano fue muy censurado. El llanto de la tortuga es una película con una temática demasiado fuerte en el carácter sexual, vamos a aclarar. La película es dirigida por el señor Francisco del Villar y también tiene como elenco a 3 íconos de nuestro cine, por lo menos de este tipo de cine. El señor Jorge Rivero y la bomba sexual, como se conoció en ese tiempo, Isela Vega. Simplemente con este reparto te vas a dar cuenta que la película era de carácter fuerte. La película prácticamente ataca todas las relaciones sexuales, pero de amor libre. En esta película vamos a ver de alguna manera y bien llevadas las diferentes formas de amor libre, desde un cambio de parejas hasta lo que son orgías, pero esto solamente desencadena lo perturbador de lo que pueda llegar a ser este mundo, ya que también vamos a hablar de abortos, vamos a hablar de golpizas, hasta un asesinato. Un arquitecto, el cual es venido a menos, se lanza en un viaje a las playas de Acapulco, y esto solamente es el preámbulo de una historia perversa, de una historia macabra y sobre todo muy sexual, pero créeme, es muy interesante. También nos enseña a ver cómo era el México de aquel entonces y también cómo se veía la sexualidad, claro, con todos estos tabús. El llanto de la tortuga es una muy buena película con un carácter sexual, pero también con un carácter muy emotivo. Y en el número 6 de 1978, igual otra película que estuvo en dimes y diretes y prácticamente se vio hasta los años 80 de forma plena. El lugar sin límites es una película dirigida por el maestro Arturo Ripstein, que también cuenta con un maravilloso elenco como el señor Gonzalo Vega o Roberto Cobo. Esta película tiene algo maravilloso y peculiar, ya que Arturo Ripstein la escribe con el maestro José Emilio Pacheco y también nos muestra un México diferente. La película se centra en un México rural, pero aquí lo maravilloso es cómo se ve la sexualidad en este tipo de pueblos. Y también cómo hay tantos tabúes y también cómo hay una doble moral tan grande. El señor Roberto Cobo aquí interpreta a un travesti, el cual está seguro de su sexualidad, el cual no quiere seguir experimentando ya con mujeres porque él es muy seguro de sí mismo y sabe que él es gay. Pero antes de eso tuvo una hija. Esto desencadena un triángulo amoroso demasiado perturbador, ya que los dos se enamoran del personaje de Gonzalo Vega. Y aquí viene lo maravilloso, también lo perturbador y también lo triste, ya que este
triángulo amoroso desencadena en muerte. También desencadena en la brutalidad del machismo que vivíamos en esa época en México. El lugar sin límites, sin duda, también cuenta con grandes participaciones como el señor Fernando Soler, que aún nos regaló maravillosas actuaciones. En verdad te invito a ver El lugar sin límites, buenas actuaciones, maravillosa dirección. El escrito de por sí ya es maravilloso, ya es diferente, ya es un poco perturbador, pero muy realista. Claro, encabezados por el señor Arturo Ripstein, pero sin duda el maestro José Emilio Pacheco, también la señora Cristina Pacheco interviene aquí. Vale mucho la pena, te invito a ver El lugar sin límites, el reparto en general es maravilloso, no solo adelante, sino también detrás de las cámaras. Y en el número 5 del señor Jaime Humberto Navarro de 1979, La pasión según Berenice. Esta película es interpretada por el señor Pedro Armendáriz Jr. Aquí Marta Navarro interpreta a una Berenice, la cual estuvo criada a la antigua, por así decirlo. Berenice es una mujer retraída, una mujer de casa, se podría decir, una mujer que prácticamente se pasa la vida con su madre y que simplemente sale por cosas que le encarga su madre y regresa a su casa. Prácticamente nunca conoció hombre, nunca conoció vida, simplemente la que le enseñó su madre. Y aquí es el despertar, lo maravilloso de esta película y el análisis. Berenice conoce a un hombre del cual se enamora locamente y aún así se contiene muchísimo porque sabe que todo puede ser pecado como se lo enseñó su madre, la que siempre la está regañando. Pero Pedro Armendáriz también se enamora locamente de ella y empiezan a tener una relación. Aquí lo maravilloso de esta película y también el tema que hoy estamos tratando es que Pedro Armendáriz desata la pasión de esta mujer y esta mujer, al sentirse enamorada, al sentirse apasionada, empieza a liberar todo su deseo y a encontrar nuevas formas de enamorarse, bueno, y sobre todo de desatar esta pasión, la cual tenía retraída por muchas décadas. La pasión, según Berenice, es simplemente un anecdotario de lo que eran muchas mujeres en décadas anteriores, de cómo tuvieron que retraerse por la sociedad mexicana nuevamente, la doble moral que siempre se ha manejado en la sociedad mexicana. Te invito a ver La pasión según Berenice, es demasiado interesante, también es muy bueno prestarse a este análisis, ya que te das cuenta de que no solo es pasión, no solo es amor, también te llena de melancolía y de tristeza el final, el saber que Berenice simplemente quería un poco de cariño. En 1972, el señor Jaime Humberto Hermosillo hizo una de sus primeras películas, la cual se llama La verdadera vocación de Magdalena. Esta película es interpretada por la señora Angélica María. La verdadera vocación de Magdalena nuevamente nos muestra a una hija de familia, sobre todo una hija que vive a las órdenes de su madre, la cual interpreta la señora Carmen Montejo. Esta señora prácticamente le dice que no puede salir, que no puede vestirse con ropa muy pegada, que no puede darle mucha plática a los hombres. Y hasta ahí todo pareciera normal, digamos, de alguna manera, ya que Angélica María está muy de acuerdo con su mamá, o Magdalena en este caso está muy de acuerdo con su mamá y no quiere ir más allá porque sabe que puede defraudarla y que también puede cometer un pecado mortal, como se lo ha venido diciendo su madre. Pero en algún punto de la película su madre le empieza a decir que se vista más provocativa, que empiece un poco a seducir a los hombres y esto para lograr favores económicos sobre todo. Pero Magdalena se da cuenta que no es necesario esto, ya que ella tiene talento.
La película también nos da un viaje maravilloso por la música de la época de los 70s, principios de 80s y sobre todo por este festival de Avándaro, el cual fue tan comentado en aquel entonces y que hasta aún hoy seguimos hablando de él. En el Festival de Avándaro, Magdalena hace su debut y este simplemente es el detonante para que Magdalena encuentre y disfrute el amor libre sin ningún tapujo. Simplemente la liberación de la sexualidad y la liberación de su alma, como ella lo dice en la película. Te invito a ver La verdadera vocación de Magdalena. Es una buena película, es una película diferente, también con una temática de amor libre muy, muy sencilla, pero también de alguna manera muy profunda. Y yéndonos un poco más atrás, en 1967, Julio Bracho dirige Damiana y los hombres, la cual tiene como protagonista principal a la señora Meche Carreño. Meche Carreño, la cual le encantaba hacer este tipo de películas que nos llevaran al debate, este tipo de películas que nos dejaban a veces también perturbados, pero también a veces nos dejaban con muchas preguntas existenciales y sobre todo con muchas preguntas de la sexualidad de aquel entonces. Damián y los hombres no es más que esto, la historia de una mujer la cual tiene un cuerpo escultural y que muchos hombres la persiguen, muchísimos hombres diría yo, ya que ella es el centro de toda esta película, de todo este universo. Simplemente pasar las historias de Damiana, de quién se enamora, de quién no se enamora, de cuando simplemente es atracción y verlo de una manera más profunda y sobre todo ver esta forma de sexualidad. Nuevamente el amor libre parecía que en los 70s y 80s en el cine tuvo un gran arraigo. Sin duda, Meche Carreño es ya un ícono en este tipo de cine. En 1978 el señor Jaime Humberto Hermosillo nos regala otra película con esta temática de el amor sin compromiso. La película Amor Libre está interpretada por la señora Alma Muriel, por Julissa y el señor Manuel Ojeda. En esta película nos damos cuenta mucho de lo que era la filosofía de los 70, sobre todo, tal vez de esto, de la mentalidad hippie, por así decirlo, que nos dejó cierta herencia, sobre todo en este amor libre del que hoy hablamos. Ya que Alma Muriel es una mujer que viene de un pueblo y aún es muy recatada, pero al conocer a Julissa se da cuenta que no hay por qué tenerle miedo a la sexualidad y sobre todo no tenerle tanta importancia. Y así es como vamos desenvolviendo esta historia entre relaciones que no fructifican, relaciones que simplemente son encuentros esporádicos. Pero el guión es demasiado bueno, siendo muy sinceros, ya que también vas poniendo en la balanza lo que vale la pena entre el amor, la amistad y, claro, el amor libre. Aquí lo maravilloso de esta película es que prácticamente en toda la película vamos a estar escuchando poemas del maestro Jaime Sabines. Estos poemas son simplemente el preámbulo de lo que le va pasando a estas mujeres. Sin duda, el maestro Jaime Sabines aquí le da un toque maravilloso y un toque profundo a esta historia de amor libre. Te recomiendo mucho Amor Libre por la poesía, por el trabajo, por la sexualidad tan diferente o tan igual que se vivía en aquel entonces. Amor Libre es una muy buena película. En el número 1, el señor Juan Manuel Torres Sanz, aunque no hizo tantas películas, en 1974 nos regala una película que abre un poco los ojos y un poco la mente a lo que fue la sexualidad de aquella década. En 1974 estrena La otra virginidad.
Esta película también interpretada por el señor Víctor Trujillo, nuevamente la señora Meche Carreño y la señora Leticia Perdigón. Este par de mujeres que también nos tuvieron muy acostumbrados a este tipo de cine. La otra virginidad aborda muchísimo lo que es la sexualidad, el amor libre, las primeras relaciones y cómo se van dando estas relaciones posteriormente, ya sin darles mayor importancia. Simplemente el perder la virginidad aquí era lo importante, era lo que se tenía que cuidar supuestamente en esta película, pero nos va mostrando diferentes personajes y cómo cada uno va viendo lo que es la virginidad para ellos, para algunas personas, para algunos personajes, mejor dicho, es lo más importante y lo que más cuida, pero para otros personajes simplemente es algo que no tiene la mayor importancia y que se va a perder cuando se tenga que perder. La otra virginidad es una muy buena película nuevamente que también nos habla muchísimo de lo que era el México de aquella época, y aquí lo maravilloso es que nos podemos meter a fondo en cómo veíamos la sexualidad en aquellas décadas y sobre todo cómo ha cambiado, cómo hemos evolucionado y también cómo en algunas cosas seguimos siendo tan iguales. La otra virginidad es una muy buena película que vale mucho la pena ver, que también te va a dejar un poco perturbado porque también ataca muy de frente lo que es las relaciones sexuales, sobre todo las primeras relaciones sexuales. Te invito a ver estas 7 películas. Nos abren mucho los ojos para conocer a nuestro México, para darnos cuenta de lo que era México en la década de los 70s y 80s, cómo se veía la sexualidad, esta doble moral que se manejaba, pero creo que aún hoy se sigue manejando. Tal vez antes lo hacían más escondidas, pero creo que todos se daban cuenta, nos dábamos cuenta de alguna manera cómo era la realidad. Simplemente es el no decir, pero todo saber. Con tus likes, tus comentarios y tu suscripción me ayudas muchísimo para seguir manteniendo este pequeño espacio para los que adoramos el cine en toda